Está bien, tome su tiempo ahí, salude con alguien. Amén, amén. Gracias, Cristo. Amén, amén. Gracias al Señor. Gracias, hermanos, por tomar aquí unos minutos. Es bueno saludar, es bueno ver, compartir un momento con alguien más. A veces, después del servicio, nos vamos y a veces no hay tiempo. Pero qué bueno que podemos tomar aquí un minuto en saludar. Bueno, unos minutos también más aquí en nuestra clase. Estoy todavía en esta serie de tratos con otros, relacionándonos con otros en diferentes áreas. Yo sé que he estado ya algunas semanas en este punto, estoy tratando de concluir aquí con esta serie de clases. Yo creo que es un área muy importante porque todo el tiempo nos comunicamos con alguien, tratamos con alguien en diferentes áreas, en el trabajo, la vida, en negocios, y es muy importante saber cómo relacionarnos y tratar con otros. Hemos hablado bastante en las áreas, y una de las áreas muy importantes de relacionarnos y de tratar uno con el otro es la área del matrimonio, en la cual he estado hablando, comencé hace unas semanas atrás en la lección 5. Quiero mi lección número 6, las estoy numerando para saber dónde voy. En la lección número 6 quiero continuar. Esta área de la familia es muy extensa, áreas de relacionarnos en la familia. Es una área uno puede durar quizás un año hablando solamente del trato, la manera como nos relacionamos en la familia. Pero voy a tratar de simplificar las cosas y llegar aquí a concluir con esta serie, con unas clases más. Esta mañana, como digo, estoy iniciando la clase número 6. Hace las semanas, como ya hace 15 días, no tuvimos servicio aquí. Comencé a hablar de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, porque en realidad hoy día han cambiado drásticamente este aspecto de la familia, el mundo, estoy hablando del mundo secular, están tratando de redefinir qué es la familia, el matrimonio, y ustedes ven hoy día que completamente han distorsionado lo que la Biblia dice de lo que el matrimonio es. Y por eso yo creo que es necesario hablar en mis clases pasadas acerca de lo que la Biblia dice, no la iglesia, no el pastor, no nadie, pero qué dice Dios acerca de lo que es el matrimonio. Pusimos una buena base acerca de eso y quiero continuar aquí en donde terminé la clase pasada. Un breve repaso. Yo sé que han pasado, como digo, algunos domingos y refrescar sus memorias, porque la Biblia define el matrimonio de esta manera y comienza en Génesis capítulo 2, en el primer libro de la Biblia, es donde inicia y define Dios lo que es el matrimonio. En Génesis capítulo 2, en mi texto, yo sé que el verso 24 era mi texto que usé aquí para mi clase, pero es lo que dice la Biblia cómo Dios define el matrimonio, lo que ya hablé. Como digo, no voy a usar tiempo hablando de lo que ya dije, pero esto es refrescando sus memorias. El verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y Adán puso nombre a toda bestia de las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea
para él. Entonces, diga entonces. Gracias por eso entonces. Gloria a Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, diga mujer, muy importante, y la trajo, diga, al hombre. So, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y luego, verso 23, dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y este es mi texto que usé de base aquí para mis clases, la clase pasada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí, ese fue mi punto clave. 3 puntos muy importantes acerca del matrimonio. El matrimonio comienza con dejar, tanto el hombre como la mujer, deja su sitio, su papá, su mamá, su lugar, y se une al hombre y la mujer, al hombre y el hombre a la mujer. Y el tercer punto es, y llegan a ser una sola carne. So, la semana pasada les expliqué, hace 15 días, les expliqué lo que cada una de estas etapas quiere decir. Dios creó y ordenó esta unión y la llamó matrimonio. Ser una sola carne es un proceso de toda la vida. Eso no sucede de la noche a la mañana. Esa es una unión de 2 personas que se juntan en un equipo, ayuda idónea, dice la Biblia, trabajando juntos en unidad. Es como un equipo. Cada jugador tiene o desempeña una función o una posición en cualquier equipo de deportes o aún en otras áreas en la vida. Cada persona tiene una función, un papel, una posición que desempeñan. El matrimonio no es una excepción, el matrimonio es igual. Cada persona en el matrimonio tiene una función, un papel, una posición designada por Dios para cada uno de ellos. No todos en la familia desempeñamos la misma función, pero Dios ha designado una función para cada uno de los que forman parte de la familia. En este caso, Dios diseñó una función, un papel para que el hombre desempeñe. Dios diseñó una función y un papel para que la mujer desempeñe, y los hijos. Esta mañana quiero tomar aquí estos minutos hablar acerca de la función o el papel que desempeña el hombre en la familia o en el matrimonio. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es mi posición que yo desempeño, que Dios ordenó? Esto no es ordenado por el hombre, esto nada tiene que ver con la iglesia, esto fue que Dios diseñó para que cada uno tenga un papel, desempeñe una función, y el hombre tiene una función, la mujer tiene una función, y luego los hijos. Terminé, como dije, la última clase, hace unos domingos pasados, leyendo el pasaje de Efesios 5, y ahí concluí. Voy a iniciar aquí esta mañana en ese punto del verso 25 de Efesios 5, donde la Biblia dice estas palabras: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hablando aquí un momento, unos minutos, acerca del papel o la función del hombre, del marido en la familia, en el matrimonio. La Biblia nos da esta información de la función o el papel que desempeña el hombre, y la Biblia dice que la función del marido, el papel
que el marido desempeñe en el matrimonio es amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Ahora yo sé que estoy hablando y he estado hablando acerca de y el matrimonio especialmente. Quizás no calzan todos porque hay hermanas que no tienen matrimonio hoy día, son solas. Hay hermanos que no tienen tampoco su compañera, su vida es sola, y entiendo bien. Pero tenemos algunas parejas aquí y yo creo que algo podemos aprender de la palabra del Señor, aunque quizás no tenemos matrimonio hoy día. Como digo, hay hermanas solas, hay hermanos solos, y siempre hay algo en la palabra del Señor que uno puede recibir o aprender. Muy posible un día el Señor ponga a alguien en su camino, y es bueno saber estas cosas. Amén. Entonces, aquí quiero llamarles su atención o en su enfoque el Señor por medio del apóstol Pablo. Yo creo que nos da a nosotros, los hombres o maridos en este caso, uno de los consejos más grandes que alguien podría darle acerca del matrimonio. Yo creo que no hay otro consejo más importante de la función o el papel del hombre en el matrimonio. Y lo que el apóstol Pablo dice aquí en este versículo es algo tan básico y tan importante en nuestra relación o en nuestro trato en el matrimonio. En el espacio de una sola frase, el apóstol Pablo nos da la esencia, lo básico, como digo, de la función del hombre en el matrimonio. Esposos, dice, amen a sus esposas. Ese es el papel, mi función como esposo en el matrimonio, mi lugar, el lugar que Dios me colocó en esta unión es mi lugar, es de amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hermanos, hay mucho, como digo, en esto que la Biblia nos dice. En eso parece muy simple. Digamos, leyéndolo, parece muy simple, no tiene algo de mucha importancia quizás. Pero déjenme decirles que no es tan simple como parece. No es tan simple como parece. El apóstol Pablo dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y hermanos, tal vez debo decirles, Jesucristo fue el único hombre perfecto. Él no tiene falta ni falla en ningún sentido. Sabemos todos que Jesucristo es el hombre perfecto. Y entiendo que nosotros los humanos somos imperfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Hasta que no lleguemos allá con el Señor. Cuando estemos con Él allá en gloria, entonces seremos tal como Él es. Mientras que estamos aquí nosotros, humanamente hablando, estamos llenos de imperfecciones. No hay un hombre que podríamos decir que es perfecto en ningún sentido de la palabra. Pero como cristianos, diga como cristianos, y esos hombres y mujeres también, porque voy a hablar acerca de ustedes en otra clase. Pero como hijos de Dios, como hijas de Dios, como hijos de Dios, nuestra meta debe ser que queremos ser como Cristo. Queremos ser como Él es. Y eso que estamos haciendo nosotros cada domingo en la vida diaria, los cultos, aprendiendo, buscando, leyendo la Biblia, agradando, sirviéndole al Señor. Todo lo que hacemos es porque estamos tratando de ser más como Él es. Y yo sé, no sé de ustedes, pero digo, por mi persona, cuando me miro en el espejo, me doy cuenta
que me falta mucho camino para llegar a ser como Cristo es. Y mi deseo y mi anhelo es ser como Él es. Cada día esforzarme un poco más de lo que requiere en mí para ser más como Cristo es. Cada hombre cristiano en la familia debe luchar, debe esforzarse de ser. Yo sé que muchos hermanos y creyentes, hombres, se esfuerzan por lograr quizás una mejor posición en el trabajo, quizás ganar más dinero, quizás mejorarse en diferentes áreas en la vida. Y es bueno, no hay nada de malo en que uno busque mejora en la vida, en todo eso, y es correcto. Pero hermanos, yo creo que no debe haber otra cosa más importante en nosotros, hablando del hombre en el matrimonio. Nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser cada día ser más como Cristo es. Y debemos hacer, porque se requiere esfuerzo, ¿no? Uno no llega a ser así nomás. Uno tiene que poner de su parte y agradar a Dios en todo lo que uno necesita hacer. Entonces, nosotros, quizás no necesito explicar mucho, pero Dios vino. La Biblia dice que Dios vino y se manifestó en carne. Dios dejó su trono de gloria, porque eso es lo que dice Isaías, que la Virgen dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Dios, Espíritu, al que no podemos ver, dice que tomó forma humana y vino a nacer de esta joven, este vaso que el Señor escogió, del que estuve hablando el miércoles aquí en la clase. Dios escogió este vaso para donde vendría Él al mundo en forma humana, nacer en un humilde lugar, de carne humana, y Él fue el hombre perfecto. Fue el hombre perfecto que ha caminado sobre. La Biblia dice que no hubo pecado ni engaño en su boca. Él fue perfecto. Y nosotros, hermanos, hablando de nosotros los varones, necesitamos tomar nuestro ejemplo de la hombría del Señor Jesús. Él debe ser nuestro ejemplo, Él debe ser nuestro modelo, ser como Él es. Y hombres, nosotros debemos tomarlo a Él como ejemplo para nosotros hombres, ser como Él fue un hombre perfecto. Queremos llegar a ser como Él es. Y yo sé, hermanas que me escuchan, las esposas, les pido simplemente que tengan paciencia con sus esposos. Es seguro, están tratando de ser como Cristo. Se están esforzando, espero, para lograr ser como Él es. Y se va a tomar tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Hermanas, tienen que tener paciencia mientras estamos en el proceso de ser más como Cristo es. Hay faltas quizás, hay cosas que suceden, en fin, como digo, no somos perfectos, pero repito de nuevo, nuestra meta es ser más como Cristo es. El apóstol Pablo no nos da ninguna otra opción, no nos da alguna opción diferente. De primeras a primeras, Él pone la barra bien alta para nosotros. De buenas a primeras, sube la barra y la pone bien alta. Y la pregunta seguro surge de alguien, pastor, ¿cómo podemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que debo hacer tal cosa? Y es muy probable que alguien cuestione la manera o la forma como podemos lograr hacerlo de la manera que Cristo
nos amó a nosotros. Hermanos, nosotros debemos entender que la manera que Cristo amó a la iglesia es que Él vino y tomó nuestro lugar. Porque nosotros éramos los pecadores. Él no tuvo pecado. Él vino y tomó nuestra responsabilidad. Él se hizo responsable de mis malos actos, de mi vida, del pecado y todo. Él vino y tomó responsabilidad de lo que yo debo ser responsable. Entonces, porque nosotros somos culpables. Él no tuvo ninguna culpa. Pero Él vino y se hizo responsable de mis faltas, mi pecado. Él tomó mi lugar. Y nosotros, hermanos, la manera en que nosotros podemos o debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia es por medio de tomar responsabilidad de mi esposa. Tomar responsabilidad de ella. Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Eso fue lo que hizo Él por nosotros. Él vino y tomó responsabilidad de nosotros. Ahora, uno puede hablar mucho de diferentes cosas y aspectos en el matrimonio, cosas humorísticas y en fin, que ocurren todo el tiempo. Y quizás lo haré adelante. Pero yo quiero que pensemos por un momento que la razón primaria por la que el Señor vino a este mundo, toda la razón que Él tuvo que dejar su esplendor de gloria, su trono celestial, dejar toda su mansión en gloria, y vino al mundo a tomar forma, a nacer como hombre, a ser humano como nosotros, fue simplemente para tomar responsabilidad de su novia. Porque nosotros somos la esposa. Eso dice la Biblia. Somos la novia de Cristo. Y Él vino a tomar nuestra responsabilidad. Porque, hermanos, el pueblo de Dios, aún mirando en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ustedes leen y ustedes se dan cuenta que Dios trató con ellos, pero el pueblo de Dios fallaron. Eran rebeldes, no querían hacer. Dios les decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y en fin. Y eso es lo que iban a hacer, adorar ídolos. Y se apartaban del Señor, y el Señor los reprendía y los recogía de nuevo, y en fin, y fue un trato del Señor con su pueblo vez tras vez. Usted puede, los lectores de la Biblia pueden estar de acuerdo conmigo, como Dios trató con el pueblo de Israel en tantas formas, vez tras vez. Y entonces, hermanos, lo que Dios tuvo que hacer es venir en una forma, vestirse de un cuerpo humano, venir en carne como nosotros y venir y tomar la responsabilidad, porque como digo, en el Antiguo Testamento usted ve el pueblo de Dios trata de diferentes maneras con ellos, el pueblo no quería nada con Dios, volvían a Dios, se iban de nuevo y en fin. Y este fue un vaivén en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos ahora al Señor diciendo algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Y vemos al Señor tomando forma humana, dejando su trono de gloria y venir al mundo en carne humana y tomar la responsabilidad ahora, Él mismo. Tomar la responsabilidad de mis pecados, mis fracasos, mis debilidades, mis faltas, lo que yo soy. Él vino a tomar responsabilidad de lo que yo necesito ser responsable.
Y eso que el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros aquí en Efesios. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podemos excluirnos. Dice, él no tomó mi responsabilidad porque yo era bueno o yo no hacía nada. No, no, no. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado al Señor. Y todos hemos cometido faltas y somos culpables. Entonces hemos vez tras vez. Aún ahora nosotros, porque la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2. Fallamos, cosas ocurren en la vida, vez tras vez. Entonces lo que ocurrió es esto, hermanos, que en el Calvario, en la cruz, el Señor Jesús cargó en sí mismo mis pecados, sus pecados. Gloria al Señor. Y los pecados del mundo entero. Él tomó la responsabilidad de hacerse el pecado en nuestro lugar. Yo quiero que se entienda, eso es muy importante, porque es lo que el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 5. Él tomó mis culpas y él se hizo culpable. ¿Qué es eso, pastor? Eso quiere decir simplemente que el Señor Jesús tomó la responsabilidad y él se hizo responsable de mis errores, mis pecados, mis debilidades y todo lo que yo era en la vida sin él. Él se hizo cargo. Él tomó en sí algo que él nada tenía que ver. Él nada tenía que ver en eso. Pero él se hizo cargo de lo que yo tendría que pagar porque yo era el culpable. ¿Qué es eso, pastor? Eso es amor. Cuando alguien toma el lugar de otro que es culpable, eso se llama amor. Y es lo que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, verso 10. En esto conocemos el amor. Eso que dice el apóstol Juan en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, en el verso 10, dice, en esto consiste el amor. Miren qué consiste el amor. El amor no consiste en chocolates y flores. Gloria a Dios. Porque ya se acerca el día del amor. Vaya a Hobby Lobby, vaya a estos lugares, todos los corazones, los rojos, las flores y toda la bulla, el día del amor. Y para muchos piensan que en esto, la Biblia dice que en eso, el amor no consiste en solo flores, corazones, chocolates, y eso tiene su lugar. Yo dije, eso tiene su lugar aparte. ¿En qué consiste el amor? La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, aleluya, que Él nos amó a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores. Y nos amó a nosotros. ¿Y qué más? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es eso? Él tomó responsabilidad. Wow. Muy bien. Hermanos,
Él hizo por mí y por usted, por medio, porque Él nos amó. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, padeció una muerte cruel, todo el castigo que vino sobre Él, es simplemente porque Él nos amó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros seamos su esposa. Él tuvo que tomar responsabilidad de nosotros, para nosotros poder ser la novia o la esposa de Él, porque nosotros no podríamos hacerlo de nuestra cuenta, somos pecadores. Él vino y tomó nuestro lugar. Él hizo esto porque Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, es lo que dice la Biblia. Es la cabeza de la iglesia y la cabeza es el responsable del cuerpo, la iglesia. Porque es lo que dice Pablo también, que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, los padres de los hijos. Eso hay un orden. Entonces, hermanos, varones, no quiero excluir a las hermanas en esta mañana, pero ya les va a tocar su turno. Hermanos, varones, este es el cuadro que el apóstol Pablo nos pinta a nosotros acerca del matrimonio. Y eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir que nosotros somos la cabeza de la esposa. Ya creo que he dicho en una de mis clases aquí en años pasados que he hablado acerca de cosas del matrimonio, que alguien dijo en una ocasión, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza, dicen algunos. Y es muy probable. La cabeza, todavía viene de la cabeza. Aunque la esposa es el cuello, todavía necesita la cabeza, porque el cuello no puede hacer nada sin la cabeza. Recién estoy comenzando, no se asusten, no voy a ser malo en lo que voy a hacer lo mejor que pues mi cumpleaños de los mozos. Voy a portarme bien. Ok. En eso, hermanos, aunque la Biblia nos coloca a nosotros en esa posición de Cristo, amando a la iglesia, y como les he explicado, que Él toma responsabilidad y todo, siendo Él la cabeza principal de la novia, el cuerpo, la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que no debemos tomarlo nosotros de una manera en que nosotros somos los capataces o somos los reyes del hogar y todos tienen que hacernos la veña a nosotros, servirnos a todos, como muchos creen. Eso no quiere decir que nosotros somos los mandamás en el hogar o que dictamos todo lo que se debe hacer y nadie más puede decir nada, yo soy el que mando aquí. Eso no quiere decir, ser la cabeza no quiere decir eso. Amén, hermanos. Es muy importante entender. Y en muchos casos, hermanos, porque cosas ocurren todo el tiempo en la familia, en el hogar, y debemos nosotros entender que nuestra posición simplemente es ser la cabeza, los cuales tomamos la responsabilidad en la familia, en este caso de mi esposa. Y en muchos casos, si la esposa quizás no hace algo bien o algo sucede, porque cosas suceden todo el tiempo, en el mundo que no entienden estas cosas que la Biblia manda de la función y el papel del hombre en la familia, lo que ocurre muchas veces es pleitos y peleas y gritos, golpes. El marido dice, ahí te quedas, agarro mis cosas y me voy. Eso es el mundo, porque ellos no entienden lo que la Biblia enseña acerca del lugar del marido
el hombre en la familia, el papel que nosotros desempeñamos en el hogar. Y en el mundo, pues ese es el mundo. Y usted ve la catástrofe que hay en el mundo acerca de este asunto del matrimonio. Es triste. Y cuando nosotros entendemos este principio básico simplemente de la Biblia, que cosas ocurren todo el tiempo, simplemente yo soy responsable en realidad por todo lo que ocurre en mis tratos, lo que sucede en el hogar, en la familia, con la esposa. Nosotros somos simplemente la cabeza. El Señor nos ha colocado en esa posición para simplemente estar al tanto si hay algo que tenemos que hacer, hablar la situación o mirar cómo podemos hacer mejor las cosas. Si está mal, podemos mirar y decir esto no está bien, porque esa es nuestra posición como hombres en la familia, ver el bien y la buena marcha de nuestra relación en el hogar. Porque si ser hombre masculino no quiere decir que si somos los más fuertes o tenemos los músculos más grandes como Arnold Schwarzenegger físicamente. Ser hombre no es el que golpea más fuerte a alguien o el que puede tomar más cerveza y no se emborracha. Porque eso es lo que el mundo dice, que esos son los hombres. Hay unos dicen que los hombres son los que erutan más fuerte. Triste, pero ese es el mundo. Esa es la mentalidad que existe en el mundo donde vivimos. Ser hombre masculino no es el que grita más fuerte o el que maldice más feo, porque esa es la mentalidad del mundo que existe del hombre, y es totalmente erróneo, es incorrecto, esa manera de que el mundo coloca al hombre, y ese es el mundo donde vivimos hoy día. Usted puede verlo en la vida diaria, en el mundo. Entonces, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia quiere decir que nosotros vamos a hacer por nuestras esposas lo que Cristo hizo por la iglesia. Gloria al Señor. Porque esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Y esa es la esencia del matrimonio, el amor de Dios por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La esencia del Evangelio es el amor de Dios para nuestra salvación. Y la esencia del matrimonio es igual el amor que debe existir a nosotros, a hacer lo mismo por nuestra esposa. Hacer eso no es fácil. Diga, no es fácil. Gracias, no es fácil. Entiendo muy bien. Porque nuestros caracteres son diferentes. La manera que hemos crecido en nuestra infancia, a veces cosas afectan al hombre en la manera en que ha vivido la vida o ha visto el trato de otros o ha visto aún el trato en su hogar donde creció. Y en fin, eso a veces trauma y afecta a hombres en esa manera. Eso no es fácil, entiendo bien. Pero puedo decirles en esta mañana que cuando venimos al Señor Jesucristo, algo ocurre en nosotros. Hay una transformación. Ese ciclo de esa vida antigua termina y comienza una nueva vida. Y repito lo que dije al comienzo, ahora lo que queremos ser es ser más como Cristo es. Ese es el deseo de nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús tomó nuestros pecados, eso fue la cosa más difícil. ¿Recuerdan al Señor? ¿Lo miran al Señor en el huerto? Cuando la Biblia dice que estaba sudando como grandes gotas de sangre. El sudor
era como grandes gotas de sangre. ¿Qué es eso? Dolor. Cuando el cuerpo comienza a perspirar sangre, está hablando de la agonía, que siente el cuerpo y despide sudor, no agua, pero sangre. Y el Señor, orando en el huerto, se encontraba en esta situación de tomar la responsabilidad de nosotros, y lo vemos al Señor en el huerto clamando: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque, hermanos, esto era más que lo que el hombre, porque Jesucristo era 100% humano, era 100% Dios. Pero en su 100% humano, Él sintió el efecto. Esto no fue fácil para el Señor. Oh, aquí estoy, máteme en la cruz y claven. No, no, no. Esto fue algo que le costó a Él. Y Él tuvo que suplicar al Señor, pidiéndole a Él: yo no quiero hacer lo mío, porque si quiero hacer lo mío, yo corro. Yo no quiero hacer lo que me corresponde, dice el Señor. Necesito hacer a lo que vine a hacer. Yo no quiero hacer lo mío, pero quiero hacer lo tuyo, dice al Espíritu de Dios, pidiéndole ayuda. Y le doy gracias al Señor en esta mañana. Yo no sé de ustedes, pero todo le debemos a Él en esta mañana, porque Él no corrió. Él no corrió. Él se rindió. Adora al Señor un segundo nomás, un minuto. Gracias, Señor, que no dejaste, pero tomaste mi responsabilidad, tomaste mi lugar. ¡Qué atatorra! Gracias. Muchas gracias, Señor. Todo se lo debemos a Él, queridos hermanos. Él tomó el lugar mío y suyo. El peso de todos los pecados fueron sobre Él. Por eso Él clamó aún de la cruz, cuando estaba clavado en la cruz. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado. Se sintió solo en su parte humana. Sintió la ausencia, cargando nuestros pecados, tomando nuestro lugar, nuestra responsabilidad. Hermanos, yo quiero que ustedes piensen, simplemente mediten un momento, un tiempo ahora, o en el camino donde van, el amor con que Él nos amó. Piense, hablando de nosotros los hombres, maridos, pensemos nosotros, el amor con que Él me amó a mí. El amor con que Él me amó a mí. Que causó que Él haga todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció. Él lo hizo por mí, por nosotros. Digo en esta mañana, eso es amor. Ese amor es amor. Ese es el verdadero amor, con el cual nosotros somos llamados. Escuche bien, esto es algo tremendo, que el Señor nos llama a nosotros. El apóstol Pablo dice que debemos amar a nuestro, como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, eso es, cuando nosotros llegamos a ese punto y reconocemos que ese es mi papel, mi función en mi relación, mi trato con mi familia, mi esposa en este caso, es simplemente amar como Él me amó a mí. Eso es ser verdaderamente hombre.
Ese es un verdadero hombre. Gracias. Amén. Esa es verdadera masculinidad, un masculino, un hombre. En palabras más claras, quizás eso es ser hombre. Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Como digo, nosotros los matrimonios que estamos aquí, quizás, y yo sé que hay centenares y cientos de personas que me escuchan lejos, de otros países, otras distancias, como sea, nosotros estamos en el proceso de ser como Cristo es. Y esa es nuestra meta, queremos llegar a ese punto de hacerlo como el Señor hizo por nosotros. Hermanos, y voy a concluir aquí con algo en esta mañana. Déjenme mencionarle algo aquí breve. ¿Se recuerdan lo que la Biblia dice en el libro de Génesis? Llevamos un ratito ahí el libro de Génesis, en el capítulo 3. Los lectores de la Biblia deben recordar bien estos pasajes. ¿Se acuerdan la conversación que tuvo Eva con la serpiente? Cuando la serpiente vino al huerto y Eva estaba en el huerto. Sin hacer tanto comentario, déjenme solo llevarles a lo que ocurre en esa escena en el huerto con Eva, cuando aparece Satanás en forma de una serpiente. Y hermanos, fue Eva la que habló con la serpiente. O sea, la comunicación era Satanás en forma de serpiente que habló con Eva, y Eva habló con la serpiente. Eva fue la que escuchó lo que la serpiente le dijo a ella. Eva fue la que aceptó la propuesta que le hizo la serpiente. Eva aceptó. Cuando la serpiente dijo, no te creas, él solo no quiere que seas como él, que sabiendo el bien y el mal. Y Eva acepta lo que el Satanás en la forma de serpiente le dice a ella. Eva fue la que creyó lo que Satanás en forma de serpiente le dijo a ella. Eva fue la que fue engañada porque ella tomó del árbol del fruto que Dios dijo, no comerás de él. Y Eva fue la que comió del fruto del árbol que no debía comer. Muy bien. Eso es lo que la Biblia nos presenta en el cuadro de lo que ocurre en el huerto de Edén. Y Dios sabía, Dios es Dios. Dios sabía exactamente lo que Eva había hecho. Porque la Biblia dice que después que ella comió, se lo dio al marido. Dios sabía todo lo que había ocurrido. Eso no era un secreto para Dios. Pero si ustedes se recuerdan en la historia que usted lee ahí en Génesis 3, cuando Dios vino al huerto después de que todo esto ocurre y el Señor viene en lo fresco de la tarde a encontrarse como lo solía hacer con Adán y Eva. Y cuando Él viene al huerto, la Biblia dice que viene buscándolos a Él, y Él comienza a llamar, y el Señor no dice, Eva, Eva, ¿dónde estás tú? Él no lo llamó a Eva, Él llamó a Adán. Amén. Estoy en la Biblia. El Señor vino, usted puede leerlo. Estoy tratando de no leer todo esto para ahorrar tiempo, pero usted puede leerlo bien claro. El Señor vino al huerto y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y el Señor comenzó a llamarlo a Adán. Él ni menciona el nombre de ella. Aunque Eva fue la que cedió a la oferta de Satanás en forma de serpiente. Y ella fue la que aceptó la propuesta. Pero el Señor no vino buscándola a ella. El Señor dice, Adán. ¿Qué es eso, pastor? Es muy importante entender cómo la Biblia presenta estas cosas.
Porque, hermanos, la pregunta es, ¿por qué el Señor busca a Adán y no dice Adán y Eva? ¿Por qué Él busca a Adán simplemente? Y es lo que mencioné hace un ratito, hace un momento atrás, porque Adán era la cabeza. ¿Están conmigo esta mañana? Adán era la cabeza. Y por ser la cabeza, amén, él era responsable. No Eva. Ella no era responsable, era Adán el responsable. Porque Dios les dijo a los dos, y Dios le dijo a Adán, léalo, está en la Biblia. Dios le dijo a Adán, no comerás, porque el día en que comieres ciertamente. Adán sabía el mandato de Dios. Y lo vemos claro en la Biblia, que el Señor viene buscando a Adán simplemente porque Adán era el responsable, él era la cabeza de ella. Hermanos, este era el primer matrimonio en la tierra. Y este matrimonio sería el tipo o sombra de Cristo y la iglesia, como Pablo lo presenta en el Nuevo Testamento. Adán tuvo que tomar la responsabilidad por las acciones de su esposa. Él tuvo que tomar la responsabilidad. Al igual que el Señor sabía que Eva fue la que creyó y comió, como dije, de lo que la serpiente, como en forma de serpiente, Satanás la engañó. Dios sabía que Adán estuvo allí al lado de ella y no hizo nada por intervenir o decirle, honey, eso no es correcto. No, porque Dios mandó diciendo, no, que no comamos que todo está bien, pero de este árbol, de fruto del árbol no podemos comer porque Él era el responsable. Pero, hermanos, muchas veces nosotros, los hombres, los esposos, tenemos que entender eso bien claro en este cuadro que la Biblia presenta, que nosotros somos responsables porque nosotros somos la cabeza. Cuando algo sucede, algo no está bien, nosotros debemos tomar la responsabilidad. Y porque muchas veces maridos, hombres, no hacemos nada. Y por no hacer nada, hermanos, estamos fallando en cumplir con nuestra función, con nuestro papel en la familia, de ser responsables y la cabeza del hogar o de su esposa, al no nosotros decir o ver por la situación en la que las cosas están sucediendo. Y esto es muy importante para nosotros los varones entender, porque nosotros sabemos que Adán sabía que comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal le causaría la muerte. Él sabía muy bien. Y él, estando presente, no hizo nada por prevenir su esposa de la muerte, porque por ellos entró la muerte, no solo física, pero muerte espiritual eterna. Ese fue el pecado, ese fue un pecado de omisión, como decimos nosotros, un pecado de omisión. Porque él sabía que al no hacer nada, hermanos, está haciendo algo, está haciendo pecado, es pecado en realidad. Porque es lo que dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es nuestro lugar, nuestro papel en el hogar. Adán falló, Adán pecó en este caso, porque él sabía lo que debía hacer, lo que era bueno hacer, y él no hizo nada. Él no trató de alguna manera hablar con Eva y decirle, hacer esto causaría nuestra caída, desobediencia a Dios y causaría la muerte. Pero él no intervino, él
se dejó llevar simplemente de lo que ocurrió. Dios, hermano, estaba más disgustado con Adán, no por hacer lo bueno, de lo que estaba cerca de Eva por hacer lo malo. Dios estaba disgustado con Adán. Amén. Arriba de todo, hermanos, repito, Adán era la cabeza, él tenía la autoridad de alguna manera detener la situación y evitar lo que ocurrió y causó la caída de la humanidad y el mundo entero hasta el día de hoy. Terrible. Entonces, ¿puede ver un ratito la responsabilidad? Es tremenda la responsabilidad que tenemos, el papel que nosotros, maridos, desempeñamos. Como digo, no es algo fácil, es una tremenda responsabilidad de nuestro lugar como esposos en la familia, el papel o la función que nosotros desempeñamos. Entonces, concluyo quizás aquí porque luego Pablo sigue hablando acerca de lo que ocurre en Cristo y la iglesia, y él pone el matrimonio como Cristo y la iglesia. Quiero quizás dejarlo por ahí esta mañana, en este punto. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por la mujer. La Biblia dice en Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre, porque Adán fue responsable, no Eva. Entonces, desde el comienzo, la función del hombre, queridos hermanos, desde el comienzo, diga desde el comienzo. O sea, esto no comenzó ayer. Esto no es algo que apareció recién o alguien vino con esta ideología o esta idea del hombre. No. Esto comenzó en Génesis, en el principio. Desde el comienzo que Dios creó la primera pareja, el primer matrimonio. Hermanos, la función del papel o la posición del hombre o el esposo como la cabeza de su esposa es una función, es un papel, repito, de responsabilidad. Yo soy responsable. Si algo ocurre mal en mi hogar, yo soy responsable, porque yo soy la cabeza. Eso es mi deber, estar presente y atento a todas las cosas, como la cabeza del hogar. Repito, no para mandar más, no para decir yo tengo que hacer esto, yo soy el que mando aquí, no. Simplemente somos responsables de las cosas que ocurren. Algo pasa mal, yo soy responsable, yo tomo lugar, porque yo soy la cabeza de esta familia. En cualquier cosa que ocurra, es muy importante entender. Si su esposa choca el carro, tal vez yo debo decirlo. Si usted compra un carro nuevo, está manejando ahí el Lexus, va por allá y se estrella con algo, o alguien le pega por allá, y todo eso. ¿El responsable? ¿Quién es el responsable? Eso es lo que pensaba que iban a responder. Porque siempre pensamos que el responsable es el que está manejando. Exactamente. Yo soy responsable. Porque ahora yo tengo que ver por lo que ocurrió. No tenía frenos. Es muy probable que... El otro que pegue, que pague. Y hay mucho que uno puede mirar acerca de eso. Pero en este caso, yo soy responsable.
por todo lo que ocurre, no culpar a la esposa. Quizás alguien le pegó, muy probable, hay accidentes, ocurren todo el tiempo. Y tenemos que entender, es mi responsabilidad entonces ver, por arreglar la situación, ver la cosa y estar al frente de la situación, porque yo soy la cabeza y yo tengo que ver por el bien de ella, porque yo la amo a ella y tengo que ver por el bienestar de ella. Yo soy responsable. No culparle, decirle, ¿dónde agarraste la licencia? Uh-huh. Exactamente. Sí pasan. Accidentes pasan todo el tiempo, uno entiende eso. Y peor para una hermana sola, porque no tiene el responsable. Yo sé. Y eso ocurre todo el tiempo. Eso ocurre a todos. Eso no hay escape de esas cosas. Ocurren todo el tiempo. Pero mi posición aquí es, yo soy responsable. Y eso no debe causar que uno se ponga en el lugar y comience a regañar y a reclamar. La pobre esposa está asustada de todos modos por lo que pasó. Y más si el marido está, me chocaste en mi carro, que esto, que el otro, y que por aquí. Y ese es el mundo. Tenemos que entender nosotros, si el carro se destruyó y no valió nada, y ella está a salvo, ningún daño a ella, usted dice, gracias Señor, porque puedo comprar otro carro, pero no puedo comprar otra esposa. ¿Están conmigo esta mañana? Muy bien. Si su esposa va de compras a la tienda y lleva su tarjeta de crédito y ella compra esto y compra el otro y compra acá, y luego llega el bill, ¿quién es responsable? Sabía que se iba a tener discusión. Pero, si esto ocurre, ¿por qué cosas ocurren? Ella es mi esposa. Y si está en los círculos de normal, digamos, no estoy hablando de que vaya e invierta $20,000 en un anillo. Eso sería algo absurdo. Pero va y compra este, compra el otro y todo acá por allá. Oh, está bien, yo soy responsable. Porque yo tengo que pagar. Ella es mi esposa. Está bien. En muchas áreas uno tiene que entender estas cosas como la Biblia dice, que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó. Mire cómo de malos somos nosotros. Y Él no nos tira a la basura. Él nos dice, tú ya no sirves para nada afuera. No. Él extiende su misericordia y nos recibe de nuevo. Él es responsable. Y el Señor dice que tenemos que hacer lo mismo nosotros, amando a nuestras esposas. Voy a concluir con eso. Si su esposa se enferma, tiene problemas de salud, con dolores y todo eso, ¿quién es responsable? Gracias.
Gracias. El esposo es responsable por ella, de ver que tenga la atención que necesita, de llevar al médico, si tenga que faltar al trabajo, ella es más importante para mí y necesita atención. No decir, a ver, alguien que la lleve. Yo soy responsable por el bien de ella. ¿Por qué? Porque soy la cabeza y la Biblia dice que debo amarla a ella, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si hay necesidad en la familia, algo falta en el hogar, hay alguna situación, necesita arreglo, ¿quién es responsable? Amén. Ay, María se dice, yo no puedo hacer nada. Todavía somos responsables. Si yo no puedo arreglar el problema, tengo que buscar a alguien que pueda ayudarme a arreglar el problema. Porque yo soy responsable. No puedo decir a la esposa que ella haga esto, haga lo otro. Ella no es la que desempeña esa función. La función de responsable soy yo, porque soy la cabeza de este hogar. Y el Señor me manda a mí que debo amar a mi esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia. Amén. Gracias por escuchar. Esta mañana voy a concluir ahí mi clase. Continuaré una porción más aquí de lo que Pablo dice en el resto del capítulo 5 y terminaré ahí con nuestro asunto de nosotros, los maridos. Y tomaré un momento acerca de las esposas también, de la función suya en el hogar, la familia, como Dios dice en su palabra. Amén. Y estoy haciendo esto porque hay muchos hermanos que me dicen, pastor, usted nunca enseña del matrimonio, usted nunca enseña esto. Necesitamos oír más. Pensé tomar tiempo y hablarles acerca de estas cosas. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Si no es molestia, ponernos de pie, por favor. Que yo no predico de esto todo el tiempo. Amén. Amén. Aprovechen. Reciban la palabra. Es el Señor, es la palabra de Dios. Hay cosas que a veces uno no lo ve. Mi consejo simplemente es, hagamos lo mejor que podamos hacer. No somos perfectos. Por eso digo, tratemos de hacer lo mejor que podemos, primero para agradar al Señor y luego agradarnos uno al otro con la esposa y nuestra posición en el hogar. Y hermanos, Dios bendice. Dios bendice. Y ese es el deseo del Señor, porque Dios todo lo que desea es ver hogares, hombres, mujeres felices. Ese es el deseo del Señor. Y ojalá que acatemos estos simples consejos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por los hermanos que atienden a la escuela americana los domingos, hablando acerca de estas cosas, acerca de la familia. Hay cosas que muchas veces no lo vemos a simple vista, pero podemos hablar y podemos presentar estas cosas y quizás mirarlo de la manera en que tú lo enseñas en tu palabra, y así lograr, Señor, quizás hacer mejor, y tratar de agradarte, Señor, y vivir la vida que te agrada a ti en nuestros hogares. Gracias por cada familia, Señor. Nos has bendecido con buenas familias esta iglesia, hermanos y hermanas, matrimonios que se aman uno al otro. Gracias. Yo sé que no hay matrimonios perfectos, entendemos, hablamos de eso también, pero gracias, Señor, que has bendecido las familias, los hogares, hay paz, hay felicidad, están en la iglesia, sirviéndote a ti, Señor, y esa es la manera correcta. Ayúdalos, Señor. Y las hermanas y hermanos también, Señor, que ahora quizás no tienen pareja, Señor, pero pedimos por cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores, Señor. Yo cada día es mi oración. Quiero ser más como Cristo es. Te pido, Señor, y encomendamos cada hermano, cada familia en tus manos.
Gracias, Señor. Continúa derramando de tu bendición a sus hogares. Te pido, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén esta mañana. Gracias al Señor. Salúdese uno con el otro. Amén.